Muy buenas tardes, profe María Isabel, compañeras. A continuación se dará un breve resumen de lo que son los tipos y técnicas de entrevista en psicología forense a cargo de Diana Marcela Toro y Fabiola Tolosa Calderón y quienes habla Jenny Rocío Ferreira. La entrevista. El texto psicológico es un cara a cara entre el psicólogo y los entrevistados. Para la recolección de información se pueden analizar pues las siguientes modalidades. Entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada o informal. ¿Qué es la entrevista estructurada? Es donde se recopila pues esta información a través pues, de un procedimiento estandarizado, lo que significa que las preguntas y los reactivos deben haberse diseñado con anterioridad. La entrevista estructurada, las preguntas son fijas y ordenadas y el entrevistador puede responder de manera abierta o de acuerdo con un sistema formal de sí o de no. La entrevista semiestructurada, este tipo, pues el entrevistador puede realizar otras preguntas que no tenía pues preestablecidas y pues que surgen a partir de las respuestas del entrevistador. La entrevista no estructurada o informal, pues este tipo de entrevistas prima a la experiencia del psicólogo, además de sus habilidades para mantener el rapport, pues estas se deben tener pues como estas habilidades de escucha y demás, también de ser sensible a la información no verbal que el entrevistado brinde. Tipos de entrevista utilizadas en psicología forense y técnicas de entrevista. La entrevista para adultos, pues esta se recomienda en un formato preferiblemente semiestructurado que permita pues abordar la exploración psicobiográfica del examen, del estado mental y aspectos pues relevantes en relación al informe pericial. El siguiente modelo de entrevista propuesto por Muñoz, Echavarría y García 2014 recoge de forma organizada los pasos a seguir a través de las siguientes fases. Preparación de la entrevista es analizar y ofrecer la posibilidad de información previa con la información que cuenta, delimitar las áreas a explorar y la distribución de tiempo. Fase de presentación, realizar una acogida cordial estableciendo pues el rapport. Fase introductoria, explicar las limitaciones de la confidencialidad al solicitar pues el consentimiento informado y explicar los procesos de evaluación pericial. En la fase de recogida de información, pues explorar como la psicobiografía del examen mental y pues esos aspectos de interés en relación al objetivo pericial. En el cierre, pues ofrecer la posibilidad de ampliar la información y aportar y transmitir información de las siguientes fases de evaluación y tiempo estimado. Continuidad a nuestra presentación, abordaremos ahora la entrevista clínico-forense para delincuentes sexuales. Esta entrevista es una entrevista estructurada que consta de 198 preguntas y aborda 3 áreas. La primera es la social, en la cual se indaga todo lo referente a la familia, el colegio, sus amistades, relaciones sociales, historial laboral y historial sexual. En la segunda, los antecedentes personales, donde se abordan las relaciones y habilidades sociales, sus emociones, los intereses y cogniciones y actitudes y su psicopatología. Y por último, la carrera delictiva, donde se explora el delito, sus consecuencias. Esto encierra sus emociones, relaciones sociales y sus actitudes y las cogniciones. Se sugiere el siguiente protocolo por la Institución Nacional de Medicina Legal como estrategia de recolección de información y para esto se sugiere en la siguiente estructura. Una fase inicial donde se logrará verificar la identidad, tomar reseña monodactilar, registrar los datos completos, explicar a la persona el procedimiento, sus objetivos, la importancia y aclarar dudas. De la misma manera, pues documentar el consentimiento informado y se le va a pedir al entrevistado un relato con sus propias palabras respecto a los hechos investigados. Como fase intermedia, pues explorará sobre la historia familiar, primaria y secundaria, la historia personal con antecedentes médicos, judiciales, laborales y sobre el consumo de sustancias psicoactivas y los rasgos de personalidad.
Y como fase final, pues se quiere formular una hipótesis del caso. También se procede pues a la aplicación de guías complementarias según el caso y el cierre de la entrevista. Continuamos con otro tipo de entrevista que es la cognitiva, la cual fue diseñada por los teóricos Heisman y Fisher en la Universidad de California como una técnica para obtener información de testigos adultos con el propósito de subsanar las deficiencias de la psicología de los testigos. Consta de 4 técnicas de incremento de memoria y de aumento en el recuerdo del testigo, las cuales son: la primera, la reconstrucción de la circunstancia; la segunda es la compleción; la tercera, recordar en diferente orden y cambiar la perspectiva; y el cuarto es el uso de recursos memotécnicos para obtener datos de información, como lo son la apariencia física, los nombres, los números y las características del habla. Este tipo de entrevista, en el caso de los niños, puede generar algunos errores. El primero, al forzar al niño a imaginar cómo pudieron haber sido los hechos, lo que normalmente se distingue como disclosure word. También se puede generar como segundo el empleo de muñecos anatómicos correctos, dibujos y técnicas proyectivas. No hay evidencia empírica que un menor de edad pueda representar por medio de un muñeco lo que puede expresar verbalmente. Otro error es que las entrevistas repetidas, un serio problema de estas entrevistas es que la información engañosa puede introducirse en una entrevista y se haya incorporado a la memoria. Y como último, pues la utilización de preguntas cerradas. Es importante que los niños víctimas de abuso sean capaces de proporcionar declaraciones que contengan claridad en la información. Para esto, pues se recomienda siempre el uso de preguntas abiertas. Este es el protocolo de Michigan. Esto es una guía usada para entrevistar niños, sobre todo cuando hay temas sensibles como el abuso o procesos judiciales. Tenemos autores como Poole y Lam. Ellos son psicólogos que investigaron cómo hacer entrevistas a niños sin dañarlos ni sugestionarlos. Ellos recomiendan que el entrevistador debe prepararse para hablar con los niños, procurando tener la máxima información sobre su situación. Los postulados teóricos producto de la investigación científica y la guía propuesta, estas fueron adaptadas por el Grupo de Trabajo del Gobernador para la Justicia del Menor y la Agencia de Independencia de la Familia del Estado de Michigan, razón por la cual propuesta de estos autores se conoce también como Protocolo de Michigan. En este tenemos una guía de componentes o unas fases que el entrevistador debe seguir en un orden, ¿no? La primera es la preparación del entorno. En esta, elegir un lugar tranquilo, sin distracciones y que el niño pues se sienta seguro. La segunda es la presentación del entrevistador. En esta, romper el hielo, decir quién es, qué se va a hacer y pues generar una confianza. La tercera es la exploración de competencia legal. En esta, verificar que el niño entiende qué es decir la verdad versus también mentir. Entonces, prometes decir si solo la verdad, como en el colegio, una palabra pues clave. La cuarta sería establecimiento de reglas de base, acordar las reglas del juego, como decirles, si no entiendes la pregunta, di que no entiendes, si no sabes algo, di que no sabes, puedes corregirme. La quinta es completar el establecimiento de Rappaport. Esta de Rappaport es pues la conexión. Hablar de temas neutros como la escuela, mascota, hobbies, pues para que el niño se relaje antes de tocar el tema difícil. La sexta es la introducción del tema. En esta, pasar el tema de forma muy suave, como decir, hoy quiero hablar contigo sobre algo que pasó, sin preguntas dirigidas pues a uno, ¿no? La séptima es la narrativa libre. En esta es la parte más importante y en esta pues debemos dejar que el niño cuente con sus propias palabras, como decirle cuéntame todo lo que recuerdes y pues el entrevistador solo escucha y hace preguntas abiertas. El octavo es interrogatorio. Solo después de la narrativa libre, ahí sí se hacen preguntas específicas para como aclarar detalles.
pero sin sugerir respuestas. La novena es la clarificación. En esta vamos a resolver dudas, aclarar palabras como tiempos, también lugares que quedaron confusos. Y pues la última es el cierre. En esta terminar bien, agradecer al niño, volver a un tema tranquilo y explicar qué sigue, evitar que se vaya angustiado. Protocolo de Niche. ¿Esto qué es? Son por las siglas en inglés, que es un instituto de Estados Unidos que estudia la salud infantil. Acá en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal, INML, que este lo planteó en el 2009 como estrategia oficial para recoger información en entrevistas. Esto se usa en medicina legal para que las entrevistas sean organizadas, legales y respetuosas. Primero se identifica, se explica, luego se indaga el contexto y al final se cierra y se organiza la información. El objetivo es que el entrevistador obtenga datos confiables, completos y sin revictimizar a la persona, que es lo más importante. Este tiene 3 fases de protocolo. Es más corto que la de Michigan. Esta se divide en 3 bloques. La primera es la fase inicial, que en esta pues preparamos el terreno, es como el arranque y pues acá el entrevistador debe hacer 6 cosas. La primera es verificar la identidad, en quién es la persona. La segunda es tomar la reseña, modo monodactilar, en esta huella de un dedo para el registro forense. La tercera, registrar datos completos, como son nombres, edad, etc. La cuarta es explicar todo el procedimiento, los objetivos, por qué es importante, sin tecnicismos. La quinta es aclarar dudas y pedir consentimiento informado. La persona debe decir sí entiendo y sí acepto. Y la sexta es pedir el relato libre. Esta es cuénteme con sus propias palabras el qué pasó, preguntar. Esto va antes de hacer pues las preguntas. La segunda fase es la intermedia. En esta vamos a profundizar. Ya en esto, ya con confianza, se explora el contexto de la persona. En eso pues hacer 5 cosas. La primera es la historia familiar. La primaria, que es los papás, hermanos. Y la segunda, que es tíos y abuelos. La segunda es la historia personal, en donde estudió, donde trabajó, donde vive, donde trabaja. La tercera son antecedentes. Ellas serían antecedentes médicos, judiciales, laborales. La cuarta es consumo de sustancias. Si consume alguna sustancia como alcohol o drogas, como son spa y demás. La quinta es rasgos de personalidad. Esta es, cómo se reacciona. Esta fase da contexto para entender mejor el caso. Y pues la fase 3, que es la fase final, en esta es cerrar y organizar. También pues hacer 3 cositas. La primera, formular hipótesis del caso. En esta pues el entrevistador arma una idea clara de lo que pasó con la información recogida. La segunda es aplicar guías complementarias. Si el caso lo necesita, se usan pruebas o cuestionarios extras. Y la tercera es un cierre de la entrevista. En esta pues ya vamos a agradecer, explicar el que sigue y dejar pues tranquila a la persona. De SATAC. Estas son de autores de Anderson, Miller, Ollinger y Weyman en el 2010. Esto lo usan los profesionales que investigan presunto maltrato infantil, sobre todo en casos de abuso sexual o maltrato físico. El objetivo de esto es que la entrevista tenga soporte jurídico o que sirva como una prueba para un juzgado y que no sea indebidamente sugestiva. Eso significa que no meterle ideas al niño con las preguntas. Es semiestructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 5 pasos fijos, pero el entrevistador puede adaptarlo según la edad y la madurez y también pues la situación del niño. No es un guión rígido de palabra por palabra. Esta tiene 5 elementos, que ese es el SATAC. Son 5 etapas de la entrevista, por eso se llama SATAC. La primera, la S, es de simpatía, es del Rappaport. Esto acá debemos conectar con el niño, romper el hielo, hablar de cosas neutras, primero como el colegio, juegos, familia. El niño debe sentirse en confianza antes de tocar el tema difícil, igual que en la fase 5 del protocolo de Michigan. Acá la segunda letra, que es la A, esta es anatomía.
Esta ya es pues indicación anatómica. Aquí se usan muñecos anatómicos, dibujos o siluetas del cuerpo. Se le pide al niño que señale partes del cuerpo y pues las nombres. ¿Para qué? Esto para que el niño pueda explicar dónde pasó algo sin tener que causar que no conoce y pues evitar malos entendidos. La tercera letra es la T, eso es de tocamientos. Preguntas, pues acá ya se hacen preguntas de tocamientos. Se pregunta de forma general sin sugerir. ¿Alguien te ha tocado alguna parte del cuerpo que no te gustó? Ya en esto, pues el niño dice que sí. Recién ahí se profundiza con preguntas pues abiertas. Cuéntame pues más sobre eso y pues demás. La cuarta palabra es la A, que en este ya es el abuso. Este pues es el escenario de abuso. Si el niño reporta pues tocamientos, se pasa a pedir detalles del hecho. Eh, ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes estaban? Eso pues siempre con preguntas abiertas. ¿Qué pasó después? En vez de decirle, te quitó la ropa, se le cambia por esta pregunta, el qué pasó después. La quinta es la última palabra, que es la C, de cierre. En esta pues terminamos bien la entrevista, agradecemos acá al niño, volver a un tema tranquilo, explicarle que hizo un buen trabajo y pues el objetivo es que no se vaya angustiado o confuso. Sentencia T-117 del 2013 de la Corte Constitucional de Colombia. Esta es súper importante porque marca las reglas para entrevistar a niños en procesos judiciales. ¿Qué dijo la Corte antes del 2013? Esto en Colombia no era obligatorio que un psicólogo hiciera las entrevistas judiciales a niños, niñas y adolescentes. A veces los interrogaba un fiscal o un policía o un juez sin formación en desarrollo infantil. Eso generaba dos problemas. El primero, se revictimizaba al niño y el otro, pues el testimonio perdía el valor. ¿Qué ordenó después la sentencia T en el 117 en el 2013? La Corte dijo, ojo cuando el menor es víctima de delito sexual. Por su corta edad y vulnerabilidad, las reglas cambian. Y a partir de esto puso 5 exigencias obligatorias. La primera es quien entrevista. En esto solo especialistas en comportamiento humano, que son los psicólogos. No fiscales ni policías haciendo interrogamiento directo. El psicólogo sabe cómo hablarle a un niño sin sugestionarlos. ¿Cuándo aplica? Esto aplica para entrevistas, interrogatorios o contrainterrogatorios a menores de edad, especialmente si son víctimas de delito sexual, pero el principio se usa también pues, en otros casos. ¿Dónde y cómo? En un ambiente relajado e informal. Se pueden incluir actividades lúdicas como juegos que ya sean apropiados para su edad, como dibujar, jugar con plastilina y demás. El objetivo de esto es generar confianza para que el niño hable con espontaneidad y que sea muy neutral. ¿Qué se debe evitar sí o sí? Cualquier tipo de presión que le lleve a revictimizar el afecto. Revictimizar es hacer que el niño sufra otra vez al contar el qué pasó. Preguntas agresivas, repetitivas o causadoras están prohibidas. ¿Por qué esta sentencia? Esto ya es para proteger el interés superior del niño. La Corte entendió que la forma en que se pregunta puede dañar más al niño o invalidar la prueba. Entonces prefirió cuidar al niño antes que apurar el proceso.